Hola muchachos, bienvenidos a sus cursos en línea de este tan interesante curso de álgebra con nuestras calculadoras científicas. Te felicito porque ya vamos a la mitad de nuestro curso y wow, hemos estado aprendiendo muchas cosas, pero en esta clase específica vamos ahora sí a ver de qué estamos hechos, de verdad ya de lo que hemos aprendido, ¿vale? Por lo tanto, en esta clase, que es nuestra lección número 5, vamos a conocer los conceptos y leyes básicas de álgebra por medio de ejercicios prácticos y bueno, al final de esta clase, pues vamos a aprender, ¿no? Cómo utilizarlos dentro de una serie de ejercicios. Esta clase, esta lección, la vamos a dividir en dos partes. Una lo vamos a ver de un poquito así como que el modo teórico. Y la próxima clase vamos a estar conociendo los ejercicios de lo que veamos en esta parte de teoría, ¿vale? Bien, para empezar vámonos por partes, vámonos de a poquito en poquito y vamos a identificar lo que es un número algebraico. Ajá, un número algebraico es toda expresión obviamente algebraica que se va a componer de un coeficiente, un signo, una literal, ajá, bueno, una o dos literales, como lo estamos viendo aquí, y un grado. Ajá. El coeficiente, porque tú dirás, ay, mi coeficiente intelectual, entonces, sí, no es un número algebraico, pero más orientado esa cuestión del coeficiente, pues va en esta parte, ¿no? De, pues, como decirlo así, o sea, nosotros vamos a ver una serie de términos. Ajá. Y esos términos van a tener esa estructura. Sin embargo, dentro de nuestra estructura, de nuestro término o de nuestro número algebraico, vamos a conocer algo que se le va a llamar base. Y las bases se va a componer de lo que es el signo, el coeficiente y la literal, el grado no. Al grado también lo vamos a conocer como un exponente. Y ese es el que nos va a decir la parte, o más bien, ¿de qué grado es la expresión? Puede ser de cualquier número, o sea, vamos a ponerle número infinito y menos infinito, porque de hecho también el grado puede ser negativo. Ajá. Que era lo que estábamos viendo en la parte de los inversos. Cuando nosotros tenemos un grado negativo, nosotros lo podemos volver positivo y obviamente con las leyes de los exponentes, pues vamos a empezar a aprender cómo podemos empezar a jugar, ¿no? Porque al final de cuentas álgebra es un juego. No lo veas como que, ay, es la parte más tediosa de matemáticas, que sí, pero no. hay que tomarle el lado bueno a todo esto. Entonces, nuestra estructura o nuestro número algebraico va a tener esta, ¿cómo decirlo? Pues sí, esa estructura, este cuerpo, pero pues va a estar, lo vamos a estar manipulando. Ajá. Aquí el objetivo de álgebra es que nosotros podamos resolver problemas de la vida cotidiana con la utilización de estas reglas y todo ese tipo de detalles, pero es para resolver algo, o sea, es para hacernos la vida más fácil al final de cuentas. Pero bueno, este es el primer término o es el primer concepto que nosotros vamos a tener para empezar a comprender álgebra. Claro, porque en las primeras clases ya definimos lo que es álgebra, pero ahora sí, este es el corazón, ¿no? Y bien, para el álgebra vamos a manejar cierto lenguaje cotidiano. Ajá. Eso va a depender ya más de tu lógica matemática, cómo lo vayas a empezar a interpretar, pero los más usuales y bueno, los ejemplos que aquí ponemos es para que tú vayas identificando cómo se habla en el lenguaje algebraico. Ajá, que no nada más es decir, súmale 2 más 2 o así, ¿no? No, siempre se debe de tener un lenguaje apropiado. Recuerda que había en una ocasión mencionamos que las matemáticas, y si no lo vuelvo a mencionar, son como un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Ajá, entonces, si tú estás, por ejemplo, si a ti te gusta estudiar inglés, francés, alemán, italiano, que son los más comunes, hasta ruso y arameo, ¿no? Latín, ¿por qué no? O sea, tienes una serie de vocabulario. Ajá. Y por ejemplo, nosotros los mexicanos pues tendemos siempre mucho a decir estas expresiones de bajaste para abajo, subiste para arriba, te fijaste. Y yo no digo que esté, bueno, sí tiene una homología en álgebra, increíblemente,
pero no podemos estar así hablando tan, pues tan así, tan corriente, por decirlo así, que quiero, aclaro, no quiero ofender a nadie, pero no se pronuncian así las cosas. Y obviamente también en el álgebra tenemos que saber pronunciar las cosas, porque si donde dijimos, ya está estoy haciéndolo yo, ¿no? Perdón. Si a nosotros se nos sale decir dijiste en álgebra, o sea, es homólogo, pues se puede interpretar otra cosa y ya no es la expresión o la ecuación que nosotros queremos escribir o incluso que nosotros queremos resolver. Ajá. El primer ejemplo que estamos viendo aquí dice, un número más 20 es igual a 40. ¿Cuál número? Ajá, un número X. Por eso nuestras primeras incógnitas son X. O siempre que relacionamos un número desconocido, le ponemos una letra X. Así de, ay, X persona. O sea, X que te influya. Ajá. Por eso dicen que luego la álgebra no es tanto de barrio, ¿no? Que es un poquito más fresona. Porque decimos, oh, X contigo. Ajá. O sea, incógnita contigo. Se escucha medio raro, ¿no? Se escucha hasta medio ñoño. Pero bueno, de ahí salen esas expresiones porque son números desconocidos. Ajá. Y bueno, entonces, al decir nosotros un número más 20, es un número cualquiera. O sea, no sé cuánto vale, pero sé que está presente. Mi tarea es encontrarlo a partir de este ejercicio. Ajá. Aquí lo que vamos a estar manejando, de hecho, la siguiente clase son los despejes, ¿vale? Bueno, un número menos 12 es igual a 5. ¿Un número cuál? Un número cualquiera, que le vas a restar 12 y es igual a 5, que aquí se equivocaron, aquí le pusieron 20. Ajá. Pero bueno, vaya, es lo mismo, ¿no? O sea, no nos estamos fijando tanto en lo que es la igualación, porque aquí es 20, aquí no es 20, aquí es 5. Miren, todo por bajar imágenes de internet. Ajá. Pero al final del día es que tú interpretes, ¿no? ¿Cuánto va a valer esa X que restada con 12 te va a dar en este caso una igualación a 5? Eso quiere decir que esa X tendría que valer 7. Perdón, tendría que valer 19. 19 menos 12 es igual a 5. Ajá. Bueno, el doble de un número más 4 es igual a 14. El doble, o sea, hace que yo voy a estar multiplicando por sí mismo. Por eso está un 2 que va a multiplicar a nuestro número incógnita más 4 es igual a 14. ¿Vale? Entonces, espero que sí me vayas cachando. El doble de un número, el doble, ya tenemos nuestro escrito, nuestro 2x, más el mismo número es igual a 9. Si aquí yo hubiera dicho, por ejemplo, el doble de un número más otro distinto es igual a 9, aquí, por ejemplo, no hubiéramos encontrado X, hubiera encontrado Y, Z, A, el número que, otro número diferente. Ajá. Cuando nosotros estamos estableciendo que un número es igual, aunque se esté sumando o restando, vamos a mantener la misma incógnita. Pero si es diferente, le vamos a poner otra incógnita para poder diferenciarlos, ¿vale? 2 más el triple de un número es igual a 23, ¿ok? Aquí sí me está diciendo que el 2 es constante. Más el triple de un número. ¿El triple de un número cuál? Pues cuál sea, porque es incógnita al final de cuentas. Ajá, me va a dar 23. El siguiente es un número entre 2 más 10 es igual a 20. Igual. Ajá. Hay que tener ese sentido de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a multiplicar y todo ese tipo de detalles. ¿Cuál más? Y por ejemplo que dice entre 2, aquí puede decir esa palabra, está muy obvia, o puede decir cociente o puede decir relación, así que hay que tener mucho cuidado. Y luego dice, un número entre 3 menos 1 es igual a 5. Un número que es X, entre 3, ajá, menos 1, aquí podríamos haberle puesto incluso hasta un paréntesis, es igual a 5. Ajá. De hecho, los paréntesis sirven para poderlos poner en la calculadora nosotros, para poder hacer este tipo de conjuntos. Y sobre todo los vamos a estar utilizando cuando veamos la parte de los signos, de la regla de los signos y cómo aplicarlos, que eso lo vamos a ver en un ratito más. Ahora, la suma de dos números consecutivos es igual a 7. Cuando yo esté hablando de algo que esté consecutivo, por lo general va a llevar esta expresión que estoy señalando con la flechita del mouse.
Ajá. Eso siempre me va a decir dos números consecutivos, porque es el número más una secuencia. O sea, al hablar de consecutivo es decir 1 más 2, 3, 4, 5, porque van consecutivamente. Ajá, entonces, si yo voy a hacer consecutivo algo, obviamente le tengo que añadir un 1, una unidad, para que se pueda interpretar como consecutivo, ¿vale? Y luego, o el triple de un número, menos 8 es igual a 10. El triple de un número de menos 8 es igual a 10. Y obviamente el doble de un número es igual a 98. ¿Vale? Esas son las expresiones más comunes, o son ejemplos de expresiones que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro desarrollo algebraico. Y bueno, dentro de nuestro desarrollo algebraico obviamente vamos a tener jerarquía de operaciones, y porque vamos a empezar a hacer conjuntos de números. Ajá, y sobre todo cuando estemos viendo binomios con trinomios y todo eso. Entonces, para diferenciar un término de otro, necesitamos de paréntesis, corchets o llaves, y lo que está adentro de ellas es lo que nosotros tenemos que resolver. Posteriormente vamos a tener que responder potencias y raíces. Ajá. Después, una vez resueltas las potencias y las raíces, hay que resolver las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas, siendo no es una regla obligatoria, ya lo habíamos establecido, pero sí era de preferencia escribir los términos positivos y luego los negativos. Bueno, espero. Y bien, vamos a continuar con nuestras principales leyes. Y una de las principales leyes que nosotros debemos de saber son las leyes de los signos, que vamos a aplicar tanto a suma, resta, multiplicación y división. No se van a aplicar como tal a potencia y raíz, porque dentro de la potencia y raíz podemos encontrar las mismas leyes, ¿vale? Entonces, ya lo habíamos estado exponiendo en todas nuestras clases, que teníamos la regla del rey. Por eso está aquí el rey Julián. Para que te acuerdes de lo que diga, pero sin mover el bote, obviamente. Es que es muy divertido esto. Recuerda que la ley del rey dice que en la suma y en la resta el signo del mayor es el que va a definir el signo del resultado, obviamente. Que era, como lo estábamos expresando, ¿no? Que era la ley del rey, que el signo del mayor es el que gobierna. En este caso el mayor pues va a ser el rey. Ajá. Por ejemplo, ahí en la película, ¿no? Todo lo que decía el rey Julián era lo que se hacía. Pues es igual aquí. Por eso aquí nos está acompañando. Entonces decimos que signos positivos que se suman nos va a dar obviamente un resultado positivo. Pero signos negativos que de alguna manera se van a sumar, aunque a mí me gusta mejor llamarlo como reducir, pues nos van a dar un resultado negativo. Ajá. Pero si son inversos, o sea, o más bien si son uno y uno, si por ejemplo tenemos uno que resta y el otro que suma, ahí es donde vamos a aplicar la regla del rey, que dependiendo del que sea mayor, es el signo que va a estar gobernando. Y para la resta es igual. Un ejemplo, y sin que lo escribas, vamos a hacerlo así, rapidito. Vamos a tener, y bueno, para este tipo de cosas necesitamos nuestra recta numérica. Ajá, entonces acuérdate nada más de cómo va a saltar la ranita. O si quieres imaginarte el Julian, ok, está bien. Vamos a poner un número, 5 más 5, pues te va a dar 10, ¿no? Entonces estamos aplicando la primera regla, la regla de la suma. Pero por ejemplo, si yo tengo menos 2 menos 3, ajá, menos 2 más menos 3, pues me va a dar menos 5. Ajá, ok, esa sería la segunda regla. Pero si yo tengo menos 4 más 2, pues me va a dar menos 2, porque el menos 4 es el mayor y es el que tiene el signo negativo. Y si yo lo voy a agregar 2, pues nada más es la diferencia. Ajá. O si yo tengo, por ejemplo, 6 menos 8, pues el resultado va a ser igual menos 2, porque el 8, o en este caso menos 8, es mayor que 6 y nada más se aplicaría ahí lo que es la diferencia. ¿Vale? Pero acuérdate, para que no se te olvide, acuérdate qué haría el rey Julián. Y bueno, con eso estarías resolviendo esta primera ley de los signos. Bien, la que sigue es muy conocida, una frase muy conocida que me gustó ponértela igual, y si eres amante de las películas de, pues no sé, ¿qué género sería? ¿Terror, suspenso, acción?
no lo sé, esta película tan peculiar de Alien contra Depredador, hay una frase, ¿no? Que es muy característica en esta película. Si es que la pusiste atención. Sí, me parece que sí es en Alien contra Depredador. Y si no, pues ya los puse. Y la frase es: el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Ajá, o algo así va. La cosa es de que hicieron una gran cantidad de memes con esta frase. Y quiero que te des cuenta que los memes ayudan mucho, incluso hasta para estudiar matemáticas. ¿Ok? Tenemos lo que es la ley, la ley de los signos en cuanto a la multiplicación y la división. Y nos va a decir aquí que, se van a aplicar de la misma manera, nada más que, uno es con la multiplicación, otro es con la división, pero los resultados van a ser iguales. Ajá, ¿qué quiere decir? Vamos a identificar primero la ley de la división para que podamos contrastarla con el meme que aquí pusimos. Ok, la ley de los signos para la división dice que signo positivo entre signo positivo me va a dar positivo. Signo positivo entre signo negativo, mi producto, mi resultado va a ser negativo. Signo negativo entre signo positivo me va a dar negativo. Y signo negativo entre negativo me va a dar positivo. Ajá. Lo mismo voy a obtener con la multiplicación, salvo que en vez de decir entre, voy a decir por. Nada más que aquí una bonita frase para que te lo vayas aprendiendo. Por eso lo pongo. Ojalá te haya gustado. El amigo de mi enemigo es mi enemigo, porque el amigo es positivo y el enemigo es negativo. ¿Qué quiere decir? Más por menos es igual a menos. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Menos por más es igual a menos. El amigo de mi amigo es mi amigo. El amigo de mi amigo es mi amigo. Es más por más, más. Y el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Menos por menos es igual a más. Ahora, esa es una manera chusca de aprendernos los signos, pero te digo, es lo mismo. Pero si todavía se te complica un poquito, puedes decir lo siguiente. Signos positivos, o más bien signos iguales, me dan positivo. Signos diferentes me dan negativo. Ajá. Es muy sencillo este tipo de leyes, o sea, es súper sencillo para que tú tengas, cuidado, ¿no? Solamente esto se va a aplicar en cuanto a la división y a la multiplicación. En cuanto a la suma y resta, recuerda que es la ley del rey Julien. La ley del rey, ¿vale? Entonces vamos a continuar con nuestras leyes. Tenemos el exponente y la potenciación, que son las llamadas leyes de los exponentes. Y donde nos dice que, nuestra base, ¿no? Nuestra base es igual a b, que era lo que yo te decía hace un momento, que era esta cuestión de las bases. Ajá. Y que dependiendo de nuestra base, más bien dependiendo del exponente y de cómo se esté comportando, si es positivo o negativo, vamos a estar utilizando estas leyes. Ajá. La primera ley de los exponentes es la que nos dice que una base que tenga, que no esté escrita como tal su exponente, es igual a su exponente o su grado 1. En muchas ocasiones en álgebra vamos a estar escribiendo expresiones que no lleven como tal ese exponente arribita, ya sea del coeficiente o de la literal, y por eso se va a interpretar que tiene exponente de 1 o grado 1. Aquí nada más lo estamos ubicando, ajá, para que tú interpretes que si en algún momento dado, es lo que yo te decía, ¿no? Aquí no lo explican. Pero lo que yo te decía de decir te subiste para arriba o te bajaste para abajo, era lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí nada más nos lo están estableciendo como ejemplo, pero de hecho no se debe de poner. Ajá. Es por eso que b a la 1 es igual a b. Ajá. Por eso 3 a la 1 es igual a 3. ¿Vale? Esa es la primera ley que tenemos. Después tenemos lo que es la ley 0. Es la segunda ley, pero la vamos a expresar como ley 0, que es la que nos dice que cualquier expresión que esté elevado a la 0 potencia, esta es igual a 1. Ajá. O que está elevada a una potencia que no existe, va a ser igual a 1. Por ejemplo, aquí el 8 es igual a 0, es igual a 1. Ajá. Ahora, esa casi, de hecho, honestamente yo en lo que llevo de vida,
nunca la he aplicado, entonces no te preocupes. Tenemos la tercera, que es cuando nuestra base está elevada a un exponente negativo. Y es aquí donde yo te quiero aclarar algo. Esos exponentes negativos son los llamados inversos. Ajá. ¿Y cómo vamos a expresar nuestro pequeño número, ¿no? Nuestra ecuación algebraica. Cuando esté elevado a una potencia negativa, llámese 1, 2, 3, lo que sea diferente de 0, obviamente, nuestro resultado o nuestra expresión quedará escrita como 1 sobre la base, pero con el exponente ya positivo. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que para convertir yo de un exponente negativo a un exponente positivo, mi base tiene que quedar en una fracción y esa tiene que ser, mi base tiene que ser el denominador de la fracción, respetando el grado de la expresión, más no el signo. Y bueno, aquí tenemos como ejemplo que está 3 a la menos 2 y cambia a 1/3 al cuadrado. Fíjate bien cómo cambia ese menos y cómo lo vamos a escribir en forma de fracción. Ok, vámonos con la siguiente ley, que dice que cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio de 4 al cuadrado por 4 al cubo. Y el resultado lo podemos expresar, obviamente sin reducir la mínima expresión del exponente. Nos quedaría 4 elevado a 2 más 3. ¿Cuánto es 2 más 3? Pues 5. Entonces, el resultado real sería 4 a la 5. Ya con nuestra supercalculadora Casio, pues la vamos a poder reducir, ¿no? Bien. La siguiente dice que cuando las bases se dividen, los exponentes se restan. Ajá, entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí nos están marcando en este ejercicio 2 a la cuarta. Entre 2 al cuadrado, pues nos da 2 a la 4 menos 2. Lo que sería 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado, pues nos da 4. ¿Vale? Entonces, para que no... de hecho, lo que es la de cuando las bases se multiplican y cuando las bases se dividen, es lo que vamos a estar ocupando demasiado en nuestros ejercicios algebraicos. Ahora, esta también, la que sigue también, pero en menor medida, que dice que cuando la base que ya está elevada a un exponente, se eleva a otro, pues los exponentes se van a multiplicar. Ajá. En este caso, nuestra base es 2, que ya está elevado a un cubo. Y a su vez, esa expresión está elevado al cuadrado. Entonces, por lo tanto, nuestra base va a estar interpretada o escrita de 2 a la 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? Pues 6. Entonces sería 2 a la sexta. ¿Vale? Ahora, hay otra. Cuando hay un producto de bases que estén elevados a una potencia, cada factor del producto va a tener esa misma potencia. Y mira, aquí podemos empezar a ver cómo se utilizan los paréntesis. Y tenemos nuestro producto de nuestras bases, que es 3 por 2. Ajá. Y está elevado a un cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a la hora de interpretar ese exponente o esa ley, voy a darle tanto el cuadrado al 3 como tanto el cuadrado al 2 en este caso. ¿Ok? Y bueno, la última dice que cuando hay un cociente de bases que están elevados a una potencia, pues es igual. A cada uno se le va a dar el mismo grado de la potencia. Por lo tanto, aquí tenemos una división que es de 4 entre 5. Y se le va a dar tanto la potencia al 4 como la potencia al 5. ¿Vale? Entonces espero que hasta aquí no vaya ninguna duda. Y pues bien, muchachos, pues así como en el inglés tenemos cierto vocabulario en cualquier idioma, también aquí en el álgebra, ¿no? En el inglés, ¿qué nos dicen? Apréndete el verbo, apréndete el sujeto, expresiones de tiempo, cómo acomodar un presente simple, o sea, cómo va la estructura gramatical, los artículos, las prepositions y todo eso, ¿no? Pues aquí en el álgebra es igual. Vamos a hacer una pequeña analogía. Cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, por ejemplo, un presente simple, que es uno de los tiempos más sencillos,
pues ¿qué nos dice, no? Es sujeto, verbo y pues complemento, ¿no? Aquí es igual. Nuestro sujeto pues va a ser nuestra expresión algebraica, o nuestra oración va a ser nuestra expresión algebraica, pues que se va a conformar pues por varios términos, ¿no? Que van a ser binomios, signos, grados, etcétera. Entonces, para poder nosotros acomodar, bueno, como ya hemos visto, pues ya llevamos ciertas leyes, cierto orden, pero solamente aplicado a cualquier término. ¿Qué tal? O si en algún momento me encuentro con más de un solo término, ¿no? Como en el caso de mínimo un binomio, un trinomio, un polinomio, pues van a tener ciertas reglas de escritura, ¿ok? Y esas reglas de escritura son primordiales, sobre todo porque el álgebra, como ya lo habíamos explicado, pues es un poquito envidiosita, ajá, y se agarra tanto a las letras como a los números y los signos, obviamente, para poder expresar sus, pues sí, ¿no? Sus resultados. Entonces, como vamos a expresarlo en letras, deben de llevar también su orden. Ahorita estuvimos viendo en cuanto a orden de los coeficientes, si lo quieres ver, todo el sentido numérico. Pero en cuanto a términos, ahora sí que con nuestras letras, nuestras literales, pues van a seguir la siguiente escritura. Punto número 1, se escriben en orden alfabético. Ajá. No importando si voy a utilizar las últimas 3 letras o las primeras, tienen que ir en orden alfabético. Ahora, como vamos a tener mínimo un binomio, bueno, un monomio, pero cuando estamos hablando de términos de más, que ahorita vamos a ver qué es binomio, trinomio y polinomio, porque a lo mejor no me entiendes, pero cuando tenemos más de un solo término, vamos a tener más de 2 letras, ajá, o más de 2 literales, que en el caso de la primer literal que vaya en orden alfabético, su grado va a descender, ajá, y el grado del segundo término va a ascender. Si existe un tercer término, no va a importar tanto, ajá, el grado, sino que vaya a la secuencia que sea algebraica. Por ejemplo, si tengo x cuadrada más y más z cúbica, pues obviamente así va a ir, ¿no? Primero la x cuadrada porque tiene ese grado, luego la y lineal porque tiene un grado menor y aparte va en orden alfabético, y luego va la z cúbica. O sea, en este caso el tercer término como que no nos importaría tanto, más que solamente pues respete la primera regla, ¿no? Que es el mantener el orden alfabético. Ahora, de preferencia, más no es ley, como lo hemos estado estableciendo, no es, o sea, se recomienda que se escriban primero los números positivos y luego los negativos, pero aclaro, no es una ley. Sin embargo, sí se recomienda. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto se le llama binomio al cuadrado perfecto, que vamos a estar resolviendo en nuestra próxima clase. Tiene tanto x como y de acuerdo al procedimiento que él marca, porque tiene su procedimiento, ajá, va a la hora de resolverse, va a quedar en orden alfabético. Por ejemplo, aquí tenemos x y y. Ajá. Si hubiera una z, pues iría de este lado. Entonces, dice la regla que deben de ir en orden alfabético. Ya está. Número 2, el grado del primer término desciende. Obviamente nuestro primer término es x y el grado debe de descender, o sea, debe de ir hacia abajo. En este caso, que esta es la resolución, esta parte de esto, tiene un x cuadrado, después x lineal y después no aparece. Quiere decir que sí está disminuyendo su grado. Y bueno, en el segundo término debe de ascender. Ok, aquí no hay. Aquí tiene grado 1 y aquí tiene grado 2. Entonces, punto 2 y 3 son correctos. Vamos bien. Y bueno, el cuarto que nos marca que es de preferencia, más no es obligatorio, pero sí, aquí lo escriben. Al final, este es un trinomio. También tienen su forma de escritura. Por eso este no es tan obligatorio. Solamente se le da preferencia. Y obviamente pues no, nosotros no podemos reducir, por ejemplo, ese 4x al cuadrado con el 9y cuadrada, porque para empezar no son iguales. Hay que saber también identificar esa parte de reducción de términos semejantes, que también vamos a estarla practicando en nuestra próxima clase. Bien, vamos a continuar. Ahora sí, para que me entiendas. ¿Qué son los términos algebraicos? Pues es una consecuencia o una expresión, ajá,
algebraica, obviamente, que va a depender del número de términos que existe. Su nombre, obviamente, su nombre va a depender del número de términos que nosotros tengamos en él. Entonces, tenemos lo que son monomios, binomios, trinomios y polinomios. ¿Cómo vamos a identificarlo? Cuando, por los signos. Por el signo que haya entre uno y otro, no por el signo que esté comenzando a uno. Entonces, si nosotros tenemos un solo término, que en este caso sería un solo número algebraico, pues se le va a llamar monomio. Si tenemos dos números algebraicos, se le va a llamar binomio. Por eso es bi de dos, binomio, bicolor, y etcétera, ¿no? es un prefijo. De hecho, ese es un tip. Cuando tú escuches un prefijo de bi, va a ser obviamente interpretado como 2. Si tienes un prefijo tri, va a ser interpretado como 3. Y por eso aquí tenemos 5x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x. Y si tenemos un polinomio, pues obviamente es otra estructura mucho más. O sea, un polinomio se compone de al menos 4 términos. Pueden ser hasta más. Incluso yo he resuelto ejercicios que tienen más de 20 términos. Y mira, aquí nada más es fijarte y observar bien que términos son semejantes para empezar a reducir. Aquí lo ideal para álgebra es tener el menor número de términos posibles. Te voy a ser honesta, por lo general álgebra está manejando monomios como binomios. Porque cuando se encuentra uno, un trinomio, un polinomio o más, un polinomio de, pues sí, más de 20 términos, pues sí es un poquito estresante estar ahí así de, ay no, son muchos términos, son muchas variables, son muchas incógnitas y todo eso, ¿no? Entonces, por lo general, el álgebra no maneja eso. Lo deja que exista, pero dice, no, ¿sabes qué? Estás muy grande, ponte a dieta. No quiero tantos números, tampoco es lechería para que me dejes tus botes de leche apartados. Y porque es que de verdad a veces nos salen tan grandes que no sabemos ni qué hacer con ellos. Cuando nos salen esos términos pero tan grandes, entonces el álgebra hace uso de dos procedimientos muy importantes para ella. Habíamos establecido, dicho en nuestras primeras clases, que existían dos tipos de álgebra, ¿no? El álgebra simple booleana o lo que es el álgebra lineal. Para el álgebra simple, que es la que estamos viendo ahorita, existen dos procedimientos muy significativos que al final de cuentas reúnen como que todas las características que hemos estado viendo durante estas 5 clases, incluyendo esta obviamente por la terminología y por los conceptos que hemos estado haciendo. Bien, esos dos procedimientos se llaman productos notables y factorización. Cuando nosotros tenemos por ejemplo, un producto, irónicamente no es producto, sino un producto normal, ¿no? Sino que se le llama producto notable. Cuando nosotros lo presentamos que es muy difícil, por ejemplo, interpretarlo, ¿no? Entonces se realizan ciertos procedimientos para poder resolverlo. Uno de los procedimientos más importantes y que te doy el consejo que te lo aprendas así casi como, o sea, que sea de rutina, que te lo estés aprendiendo casi como rezándolo. Bueno, no tanto así, pero sí que sea muy que esté en tu cabeza, es el binomio al cuadrado perfecto. Porque ese lo vas a ocupar, yo creo que si te dedicas a una vida de ingeniero o incluso en tu vida de prepa, va a estar muy presente. Sin embargo, la estructura de ese binomio, que de hecho es como este ejercicio, es un binomio al cuadrado perfecto. Nosotros no podemos resolver, por ejemplo, si queremos determinar una hectárea o una distancia con eso. Por eso necesitamos resolverlo y dejarlo de la forma más sencilla. En ese caso, en ese ejercicio, si quieres, regrésalo y páusalo. Vemos que al final nos queda un término de 3 monomios. ¿Qué quiere decir? Nos queda un trinomio. Entonces, en ese trinomio, pues nosotros lo tenemos que interpretar de esa manera. O sea, podemos manejarlo así. Pero va a haber ejercicios donde
el trinomio no lo podamos ocupar y habría que reducirlo. Es decir, habría que factorizarlo. Por lo tanto, la factorización y los productos notables son procedimientos, son métodos para poder hacer nuestro ejercicio mucho más simple de lo que ya lo tenemos. Ajá. Obviamente, si me necesitan que esté desarrollado, ocupo un producto notable, y si me piden que esté simplificado, pues ocupo una factorización. Ajá. Esa es la versatilidad que hay en álgebra. Y un producto notable, pues es un proceso donde su principal característica es simplificar una operación sin la necesidad de efectuar productos. Que eso es irónicamente, ¿no? Porque al final de cuentas su nombre lo dice, es un producto, pero no hay necesidad de, por ejemplo, resolverlo como lo hemos estado practicando. Lleva un procedimiento cada uno, porque de hecho existe binomio al cuadrado perfecto, binomio al cubo, triángulo de Pascal, que ahorita lo vamos a observar, para poder resolver ciertos procedimientos. Ajá. Y bueno, eso es en cuanto, incluso hay una parte que se llama, que eso es un poquito más avanzado, que se llama binomio de Newton, y implica un desarrollo enorme de ciertas operaciones básicas. No es difícil, sino que es un poquito largo, y cuando nosotros vemos que es largo, automáticamente decimos, ya está difícil, no lo entiendo. Y no, o sea, realmente hay trucos para poder resolverlos, y ese truco más significativo pues es el triángulo de Pascal. Ajá. Y bueno, por su contrario, porque producto notable es el contrario de la factorización, y obviamente la factorización del producto notable, pero bueno, en este caso la factorización es la transformación o descomposición de una expresión algebraica, obviamente en varios factores. Es, por ejemplo, si tú tienes un bolillo y tienes muchas personas para poderlo repartir. Ajá. No es que lo repartas, sino que lo descompones en varios factores. Por ejemplo, a lo mejor a ti te toca uno de los dos extremos y a alguien más le toca toda la parte pachoncita, ¿no? A lo mejor a alguien más le toca, no sé, el migajón. Entonces no es repartirlo de forma equitativa, pero sí es descomponerlo en varios, que al final, si se vuelve a juntar, pues vuelve a dar el bolillo. Que en este caso pues no lo recomiendo, porque imagínate, factorizas un bolillo, pues a lo mejor alguien sí tiene hambre y se come el migajón. Pero, por ejemplo, uno un poquito más coherente, un ejemplo más real, pues sería, por ejemplo, las partes de un avión. ¿Ok? Vamos a factorizar las partes de un avión. No, pues a uno le toca, no sé, las alas, a otro la cola, a otro los asientos, a otro la cabina del copiloto, y así, etcétera, etcétera. Vas repartiéndolo no en partes iguales, pero sí en factores comunes, que todo hacen un conjunto. Ajá, y que si lo volvieras tú a unir, te tiene que dar el mismo avión. Esa es la característica de la factorización. Si tú descompones una expresión algebraica en varios términos, que obviamente deben de ser más simples, a veces, porque a veces sí dices, creo que cometí un error, pero se da. Hay casos en donde se da, pero la finalidad es de que cuando tú factorices quede en términos más simples, que cuando tú los puedas juntar de nuevo, te quede la expresión original. Es como si fuera un rompecabezas. Ajá. Tú, no sé si hayas hecho, aunque sea un rompecabezas de 25 piezas, de esas que venden en el tianguis de princesas, de Cars y todo eso, todos esos personajes de Disney, y empieces cuando tú lo vas a iniciar el juego, pues que vas quitando, ¿no? Por lo general vienen como en una basecita o en un marquito muy chiquitito, y empiezas a quitar las piezas, y hay algunos quien hasta las voltean, ¿no? Y bueno, eso ya depende de cada quien, pero el chiste es que son piezas. Entonces, cada pieza es un factor en común con las demás para poder, pues sí, ¿no? Formar el rompecabezas. Cuando tú estás separando esas piecitas de cuando lo compras y lo vas a empezar a armar, pues eso es una factorización. Y cuando, y ya, ¿no? O sea, lo descompusiste y mira, qué padre, ya lo factoricé. Ahora, conviértelo en producto notable. Y cuando lo convierto en producto notable, es cuando voy uniendo esas piezas del rompecabezas. Ajá. O viceversa. Tú tienes al producto notable, que es el rompecabezas recién comprado. Factorízalo. ¿Cómo se factoriza? Pues uniéndolo, o sea, pues quitando las piezas, ¿no? Revolviéndolas y haciendo ahí todo nuestro revoltijo. O cuando estamos jugando también Memorama, ¿no?
Eso es una factorización y un producto notable. Y uno de los trucos o de los métodos más importantes para resolver productos notables, porque nos vamos a fijar mucho en coeficientes y obviamente pues en exponentes, pero los coeficientes a veces es lo que nos cuesta trabajo. Y para evitarnos ese trabajo se construye el triángulo de Pascal, donde el triángulo de Pascal pues es una serie de sumatorias al final de cuentas. Por eso el producto notable dice que ahí que no necesariamente hacer un producto, sino hacer otro tipo de detalles, que irónicamente un producto notable pues sí va a interferir productos, pero no de tal manera que sean decisivos para poder formarlo. Aquí por ejemplo el triángulo de Pascal nos va a ayudar a tomar en cuenta los coeficientes. No, a lo mejor ahorita no me comprendes mucho, pero cuando veamos la parte de los ejercicios te vas a dar cuenta. Bien, para construir el triángulo de Pascal, eso sí va a quedar muy claro ahorita. Es una serie de sumatorias, como yo ya lo había dicho. Ajá. Tomando como punta de nuestra pirámide o nuestro triángulo la unidad, y que cada extremo de cada piso, ajá, va a tener una unidad. Pero cuando yo sumo los escalones, ajá, me va a dar una parte media, y ese resultado es el que voy a anotar en la parte media del siguiente escalón. Por ejemplo, aquí tenemos 1, ajá, por ejemplo, no se va a sumar con nadie, por lo tanto se duplica, ¿no? En el siguiente escalón. Pero aquí sí ya tengo 2, 1, entonces 1 más 1 me da el 2 que aquí tengo. 1 más 2 me da 3, que es el 3 que yo tengo aquí, y 2 más 1 tengo el 3 que tengo acá. Vuelvo a bajar de escalón. 1 más 3 es el 4 que tengo acá, y 3 más 1 es el 4 que tengo acá. Y bueno, 3 más 3 es el 6 que tengo aquí. Bajo de escalón y empiezo. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1 son 5. Y así sucesivamente. Yo nunca he visto que un triángulo de Pascal sobrepase de los 10 pisos. Digo, nunca lo he visto, pero no quiere decir que no exista, porque de hecho existe ahí un procedimiento que precisamente es donde interfiere el binomio de Newton, que es cuando nosotros ya tenemos casi 100 pisos del triángulo de Pascal y ya no es conveniente hacerlo porque se vuelven en algún momento un poco tedioso. Por lo tanto, el binomio de Newton nos ayuda a ahorrarnos esta serie de pasos de estar sumando y bueno, ya llegamos a una proximidad mucho mejor o incluso hasta el resultado más exacto, ¿vale? ¿Qué más podemos decir del triángulo de Pascal? Que vuelvo, esos escalones son los que nos van a decir los coeficientes que vamos a tener en cierto binomio, y esos binomios pues van a tener un grado que es técnicamente el escalón de aquí. Por ejemplo, este es un binomio con grado 1, bueno, con grado 0, con grado 1, con grado 2, con grado 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y bueno, dirás tú, bueno, ¿y en dónde voy a aplicar todo esto, no? El álgebra lo podemos aplicar, o sea, está en el momento en que vamos a las tortillas y decimos, órale, ¿qué pasó, no? ¿Cuánto me va? O sea, me cuesta tanto el kilo de tortillas y pago con cierto billete, y cuánto es lo que me regresan. Ajá, esa es mi incógnita, ¿cuánto me van a regresar? Cuando vamos a calcular distancias, cuando vamos a calcular algún salario o incluso fracciones de tiempo. Para eso son principalmente características de donde vamos a estar utilizando el álgebra. Sin embargo, pues existen un poquito más pesaditas, ¿no? Que los procedimientos son sencillos, solamente que hay que llevar su orden y las leyes que ahorita estuvimos observando. Pues bien, muchachos, esta es la primera parte de nuestros procedimientos algebraicos. En la próxima clase ya nos vamos a dedicar como tal a practicar con nuestra calculadora ciertos ejercicios que estamos viendo ahorita, y vamos a conjuntar pues también un poquito de ejercicios de aplicación, problemillas por ahí, ¿vale? Entonces, de mi parte es todo, espero te haya gustado la clase y nos vemos en el próximo video. Bye.